y Comunicación de la UNAM. Como cada año, el Congreso trae las opiniones e investigaciones de reconocidos expertos en seguridad informática a nivel nacional e internacional. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy. También agradecemos la presencia de nuestros patrocinadores ESET, Palo Alto Networks, Fortinet y Symantec. Los invitamos a visitarlos más adelante en los stands que se encuentran en la plaza principal. Para dar inicio a nuestro evento, contaremos con las breves palabras de bienvenida del doctor Felipe Bracho, director general de la DGTIC, así como el actuario Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la DGTIC, y del ingeniero Rubén Aquino Luna, coordinador de Seguridad de la Información de la DGTIC, para inaugurar el ciclo de conferencias del Congreso de Seguridad en Cómputo 2015. Muchas gracias y les cedo la palabra. Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Es para mí un gusto acompañarlos en el inicio de la ya 17ª edición del Consejo de Seguridad de Cómputo, un cómputo que inició desde 1997. La seguridad del cómputo es, sin lugar a dudas, la seguridad de las personas. No podemos concebir el proteger un sistema informático, una computadora, una red o una supercomputadora, sin tener en mente que esos bienes digitales derivan del trabajo de uno, decenas, miles o millones de seres humanos. Esto siempre ha estado presente en las acciones que nuestra universidad realiza alrededor de la seguridad informática. Proteger a la comunidad, a su patrimonio, que en el caso de una institución como la UNAM, lo es también de todos los mexicanos. Desde un sencillo correo electrónico hasta grandes acervos, las medidas de protección nunca están de más y una adecuada cultura de la seguridad es componente indispensable para la mitigación de riesgos. Es indudable que se ha avanzado mucho en los últimos años en la expansión de una cultura de protección y mitigación de riesgos. En buena medida, a lo largo de los años, este Congreso ha contribuido a formar, no solo a informar, a profesionales de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento de políticas de seguridad, así como en el diseño y aplicación de buenas prácticas en la materia. Sin embargo, creo que uno de los principales beneficios de participar en este Congreso es el de reforzar una red de especialistas para afrontar los retos de seguridad que un mundo altamente interconectado y exponencialmente más demandante de información nos impone. Los invito a que aprovechemos estas conferencias para consolidar la comunicación entre ustedes, profesionales de la seguridad, y en consecuencia entre las organizaciones públicas y privadas que ustedes representan. El estrechar el intercambio de ideas, experiencias y soluciones entre nosotros es el objetivo fundamental de este Congreso. Agradezco la hospitalidad de la Facultad de Medicina por permitirnos usar este magnífico espacio, la antigua Escuela de Medicina, y de manera especial nuestro reconocimiento al doctor Enrique Graue por su apoyo para la organización del Congreso en este recinto y ahora como rector de la UNAM, y todavía hace unas semanas en su función como director de la Facultad de Medicina. A nuestros patrocinadores les agradecemos la confianza depositada en este Congreso y en lo particular a todos los involucrados, directa o indirectamente, en la organización del mismo. Sin más, les invito a ponernos de pie para declarar oficial el inicio de conferencias, siendo las 10:00
05 del 2 de diciembre de 2015, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaro inauguradas las sesiones del Congreso de Seguridad en Cómputo 2015, con la certeza que los temas, exposiciones, preguntas y discusiones y del mismo coadyuvarán a un mejor y más confiable uso de la tecnología de información en nuestro país. Enhorabuena, muchas gracias. Para dar inicio con nuestra primera conferencia magistral, me es muy grato darle la palabra al actuario Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la DGTIC. El tema que nos presentará es Retos de Seguridad en la Era del Internet de las Cosas y Big Data. Un aplauso, por favor, a Fabián. Creo que sí. Ok, gracias, qué amables. Bueno, bien, gracias a todos, gracias al doctor Bracho, que ya se me va, mi jefe, por la inauguración, gracias a todos por asistir a esta 17ª edición del Congreso, creo que sí se escucha bien ahí. Es muy importante para nosotros en la DGTIC el que ustedes le den vida a este Congreso, a todo lo que se hace, a el trabajo de nuestros colaboradores, no solamente en el área de seguridad, sino prácticamente todas las áreas de TI de la universidad, en todos los ámbitos, o sea, en infraestructura, en redes, todo el mundo está involucrado de alguna forma, a veces más, a veces menos, en el ámbito de la seguridad. Y curiosamente, después de tantos años de alguna forma estar involucrado en el Congreso, en su organización, transmisión o alguna de esas cosas, es la primera vez que doy una conferencia en el mismo. Entonces, espero que sean pacientes conmigo y no quitarles demasiado tiempo. Creo que el tema es muy en boga, está muy de moda, todo esto que tiene que ver con la Internet de las cosas, o IoT, como normalmente, coloquialmente se le denomina, y el Big Data. Entonces, espero que se pueda ver bien la presentación, no son demasiadas láminas, son como 800, entonces en los 20 minutos que me dijeron que tengo de plática y otros 50 de preguntas, seguramente podremos avanzar bastante en esto. Algunas cosas es ver a detalle de qué se trata estas definiciones básicamente de lo que es la Internet de las cosas y lo que es el Big Data. Hay muchísimas. Si ustedes googlean en cualquier instante lo que significa Internet de las cosas, se van a encontrar N cantidad de resultados, pero todos coinciden en cosas bastante comunes y lo mismo pasa con el Big Data. Algunos retos que tienen este nuevo rol, este nuevo perfil que son los CCOs, así como existen los CIOs, los Information Officers, los CTOs o Technology Officers, bueno, pues existe desde hace un rato los CCOs, que son los Security Officers. Y estos oficiales de seguridad o ejecutivos de la seguridad, pues cada día enfrentan más retos y más con este tipo de infraestructura y de desarrollos tecnológicos. ¿Qué cosa es la Internet de las cosas? Bueno, aquí tenemos una definición algo canónica. Es una red compuesta, una red de redes, compuesta por puntos terminales o cosas, cualquier tipo de cosa, identificados unívocamente, si hay que subirle del nivel a la plática, entonces hay que utilizar palabras domingueras, que se comunican en una red IP sin interacción del ser humano. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Sencillo. Es que todo esté conectado. Desde las cámaras de los reporteros hasta los relojes, pasando por las computadoras, los móviles, las luces, los proyectores, o sea, todo, absolutamente todo conectado a Internet. Y la Internet de las cosas va más allá, o sea, significa también que hasta las puertas, las chapas, todo lo que tiene que ver con sensores en el cuerpo humano, hasta la ropa, esté conectada a Internet. Y bueno, si de por sí, bendito problema, era estar protegiendo computadoras y laptops y tabletas y servidores y supercomputadoras, pues ahora imagínense el tener que cuidar, proteger, blindar, reducir riesgos o mitigar riesgos de prácticamente todo. Entonces, el reto que tiene el oficial de seguridad es cada vez más complejo.
Los profesionales de la seguridad informática, si pensaban que ya se le estaban llevando tranquila y leve con tan solo asegurar centros de datos y cosas de esas, ¿no? En un domingo por la mañana, si es que no están medio aburridos y no tienen nada que hacer, pues ahora van a tener que asegurar muchas más cosas. Y ahora tienen que planear nuevas estrategias y tienen que inducir nuevos mecanismos y nuevas políticas para la protección de todos estos dispositivos. ¿Qué cosa, y esto cómo se combina con esto del Big Data? Pero ¿qué cosa es el Big Data? Bueno, Big Data, sí, ya sé que la traducción suena como a datote. En realidad hay muchos orígenes de la palabra y ahorita veremos algunos de ellos, pero esta es la definición. Si la otra era formal, esta es groseramente formal. Son los conjuntos de datos cuyo tamaño es tal que excede la capacidad típica o tradicional de las herramientas de bases de datos para ser analizados, almacenados, capturados y administrados, y que en combinación con algoritmos matemáticos, algo sofisticados, producen nueva información útil fundamentalmente para la toma de decisiones o para cualquier otro tipo de uso. Sí, ya sé, está medio complejo y medio enredado. Pero veamos definiciones un poco más básicas de qué es esto. Primero, de la Internet de las cosas. La Internet de las cosas también se le denomina la inteligencia del todo. Ya es un abuso, creo yo, la palabra inteligencia, ¿no? Porque podremos encontrar 400,000 definiciones de la misma inteligencia y todavía no nos ponemos de acuerdo desde como los griegos para acá. Pero significa que cada dispositivo es un sensor, que hay cada cosa, cada elemento, a lo cual se le pone un chip, se le pone un sensor de movimiento, un sensor de un acelerómetro, etcétera, etcétera. Todo eso produce datos. Y eso es lo que lo relaciona fundamentalmente con el Big Data. Porque Big Data, como veíamos en esa definición tan abyecta como la de la lámina anterior, significa grandes volúmenes de datos. Y ya no es el dato de la calificación del estudiante, del paso de la persona a través de un sistema de seguridad en una puerta, ya no solamente eso, sino de lo que se trata es datos prácticamente de todo, desde lo que comemos hasta lo que vestimos. Ya no se diga lo que escribimos en las redes sociales, ¿no? Yo sé que hay gente que se la pasa más en las redes sociales que teniendo contacto con la sociedad, en términos humanamente reales, pero todo eso produce información. Incluso el hecho tan solo de desbloquear nuestro teléfono, el momento, el lugar, la circunstancia en la cual desbloqueamos nuestro teléfono y lo empezamos a utilizar, eso también es un dato, y eso también es un dato importante. ¿Dato importante para qué? ¿Para qué sería importante saber en qué momento tomo el teléfono en las manos y hago algo, independientemente de lo que haga? Pues es importante porque entonces podemos rastrear a partir de eso cuáles son los requerimientos, cuáles son los usos, cuáles son los ámbitos en los cuales la persona emplea ese dispositivo móvil. Y puede servir para muchas cosas. Puede servir para saber, por ejemplo, dónde mejorar la red inalámbrica, dónde hay más concentración de humanos. Para las compañías telefónicas, por supuesto, puede ser útil para tratar de mejorar sus servicios de red. Ajá. Bueno, es un ideal, ¿no? O bueno, para poner mejores accesos a cierto tipo de contenido, si se trata de una escuela, si se trata de una tienda, por ejemplo, para hacer llegar contenido teledirigido. Alguien seguramente vio esa película de Minority Report, donde iba Tom Cruise caminando y según como iba caminando, pues iba detectando que él pasaba y entonces le ponían publicidad e información de acuerdo a su perfil. O sea, cuáles son sus gustos, sus aficiones, sus patrones de consumo. Para eso sirve el Big Data y para eso sirve la Internet de las cosas. Es obtener datos de todos los lados. Antes nos acostumbrábamos a que los datos provenían de lo que escribíamos. Pues ya no existe eso. O sea, ya no es solamente eso lo que produce datos. Son muchos los orígenes de datos. Es incluso si respiramos, si comemos, si nos movemos, si dormimos, todo eso produce datos. A veces el traer estas cosas de las banditas o los relojes pseudointeligentes parece más bien como un grillete, ¿no? Parecería que nos iba a independizar de algo, pero pues antes podías utilizar un reloj y no tener que recargarlo a la noche, cada noche. Y ahora, le comentaba a algunos compañeros que estos relojes producen una sensación como de mi abuela hace 50 años, de que antes de acostarse así junto con la dentadura, dejaba también el reloj, pero le daba cuerda. Ahora tienes que ponerlo en el cargador. Sí, muy Tesla el cargador y lo que tú quieras, pero antes yo no me tenía que quitar el reloj, entonces ahora sí me lo tengo que quitar para que se siga cargando, porque detecta muchas cosas. O sea, detecta el movimiento, detecta tus pasos,
el consumo calórico y tu ritmo cardíaco y no sé qué tantas cosas. Incluso hay algunas aplicaciones para cierto tipo de relojes que hasta detectan, por ejemplo, el ritmo cardíaco de un feto en el vientre de la madre. Entonces, es interesante cómo generamos información por todos lados. Y eso es por tener sensores por doquier. Eso es también otra definición de la Internet de las cosas. También se le denomina la tercera generación de la Internet, o la tercera ola de la Internet. ¿Por qué? La primera ola era la Internet de las computadoras. La primera parte, durante muchos años, Internet solamente servía para conectar mainframes, equipos de gran volumen, servidores, etcétera, etcétera, ¿no? Poco a poco fue incorporando clientes y demás. Cuando aparece la web, cuando aparece esta parte social, cuando la gente puede empezar a publicar en la Internet, no solamente es el correo electrónico, no solamente es la consulta de acervos que están de una manera central, sino que también se puede ver de manera distribuida, es la segunda ola de la Internet, ¿no? Es la Internet de los humanos. O sea, los humanos por fin podemos usar Internet para algún cierto beneficio y no es nada más para pasar información entre las computadoras. Pues hoy en día estamos en esa tercera generación. O sea, los humanos ya somos simplemente una parte de la Internet, ya no es, no somos el componente principal, sino lo es el todo. Y esto de alguna forma cumple ciertas predicciones que ya hace algunos años se venían venir, ¿no? De que la Internet en realidad era enorme cerebro electrónico. Estábamos diseñando un enorme cerebro electrónico que iba a contener toda la información de la raza humana, y no solamente de la raza humana, sino de muchos otros orígenes. El Big Data, unas definiciones un poco más accesibles. En realidad es el orwelliano Big Brother informático. O sea, estás siendo espiado, estás siendo visto, todos y cada uno de tus movimientos se registran. ¿En qué usas tu tarjeta de crédito? ¿Qué tipo de comida compras en el restaurante? ¿Qué tanto usas tu vehículo? Porque ahora no podemos dejar el Waze, ¿no? Si no, no llegamos aquí. Y todo eso es Big Data y es Internet de las cosas en plena acción. Porque alguien me preguntaba alguna vez, ¿cómo funciona todo eso del Waze, no? O sea, ¿cómo puedes saberlo? Bueno, pues simple y sencillamente es posiciones GPS, datos, origen, destino, y así, entre más gente tengas que están dando más información al respecto del tráfico, de las condiciones, de que reportas que estás parado en Tlalpan porque están haciendo otro desnivel o no sé qué cosa durante 2 horas, bueno, eso le ayuda a otros, ¿no? Y todo ese tipo de información es la que se comparte. Es Big Data e Internet de las cosas en plena acción. Sirve, por supuesto, para hacer cierto tipo de predicciones, que esta es como una de las cosas más atractivas que tiene el Big Data. Si realmente todos los datos pueden darnos un insight, pueden darnos una especie de orientación, de asesoría, de hacia dónde se están moviendo las cosas. Y sobre esto hay resultados verdaderamente, en algunos casos escalofriantes y en otros muy emocionantes. Por ejemplo, hay ciertas universidades en Estados Unidos, particularmente en Texas, que están utilizando el Big Data para, por ejemplo, determinar si deben de abrir o no un grupo en una clase, en una materia. ¿Por qué? Porque a partir de combinar el rendimiento de los alumnos que se están inscribiendo a la materia, más el rendimiento del profesor, pueden determinar qué tantas probabilidades de éxito tiene ese grupo. Imaginemos eso, por ejemplo, en nuestras instituciones de educación superior, en la UNAM, que pudiéramos rastrear hasta el último detalle todos los que tomaron clase con el profesor Juan Pérez, y resulta ser que Juan Pérez tiene un patrón de fracaso altísimo, y prácticamente el 80% de los estudiantes que alguna vez tomaron una materia con él, no le hicieron en la vida, ¿no? O sea, terminaron en otra cosa, no tuvieron éxito profesional. Bueno, ese tipo de cosas se pueden determinar con Big Data. Claro, son muchos cálculos, son muchos algoritmos, son muchos cruces de información, y por eso en la definición tradicional se veía, no es necesariamente el manejo al que estamos acostumbrados de las bases de datos, ¿no? Las bases de datos estructuradas, las bases de datos con índices, con marcadores, llaves primarias, llaves secundarias, modelos entidad-relación, etcétera, etcétera, sino que realmente el Big Data es el dato como venga y de donde venga, y que se pueda mezclar con otro tipo de datos. Es el análisis entonces del todo y de las partes. ¿Por qué ya se puede hacer esto? Literalmente se puede ya hacer esto porque, aunque no lo crean, aunque a algunos les parezca que su teléfono o su computadora es muy lenta,
La mayoría de los procesadores centrales de las computadoras están subutilizados. Todavía, yo sé que ustedes son de la generación del Xbox One para acá, ¿no? Pero los que somos del Atari para atrás, nos tocó todavía el momento en el que para que realmente arrancara una computadora, pues ibas y te tomabas un café, ¿no? Y regresabas y ya medio había prendido el equipo, ¿no? Tenían pantallas esas verde monocromático o amarillo, fregame la retina, ¿no? Salías viendo triple después de 2 horas de sesión con eso. Sí, esas cosas existieron, de verdad. Y solamente podían correr un proceso a la vez. Hoy en día, las capacidades de los procesadores centrales, lo que está permitiendo, pues son cosas como la virtualización, el hecho de que puedas consolidar, por ejemplo, en un centro de datos, ya no un modelo solamente aplicación, servidor, sino que puedas tener un modelo perfectamente caja, n cantidad de cajas en un ambiente de alta disponibilidad, virtualizadas, que te dan servidores y esos servidores te permiten correr n cantidad de aplicaciones. Por lo tanto, ya no hay una dependencia del hardware con el software o de la aplicación con la caja, con el equipo físico, sino que la aplicación está flotando. Entonces, lo que estás creando ahí es una especie de nube privada y eso es el mismo concepto que va hacia la nube pública. Bueno, en el caso particular del Big Data, ¿por qué ya podemos hacer toda esta cantidad de análisis? Pues es por la capacidad de cómputo que ya hay. Un procesador, ¿qué les gusta? Un i7 o un A10, dependiendo del fabricante, para un equipo de cómputo personal. En realidad, los mejores usuarios, no hablando de expertos, o sea, no hablando de gente que se dedique específicamente a explotar y a sacarle sangre a las computadoras, pero científicos y algoritmos complejos y demás, no. Un usuario promedio, un usuario de casa, un estudiante, etcétera, nunca utiliza más de un 10% de la capacidad de esa máquina. Lo que más emplea, eso sí, es el almacenamiento, porque ya estamos queriendo guardarlo todo. O sea, antes, en la época del Pleistoceno, ibas y comprabas una cosa rara llamada rollo fotográfico y tenías 36 oportunidades de tomar una buena foto. Si bien te iba. Y generalmente cuando las ibas a revelar, ninguna sale bien, ¿no? O una. O te las velaban, o algo sucedía. Hoy en día tomamos miles de fotos. Todo el tiempo estamos tomando. Y es natural, ¿no? Tengo sobrinos de 6, 4 años, y para ellos es natural tomar una foto en un teléfono. Cuando antes era una emoción tomar una foto, y más emoción el ir a recogerlo y ver si había salido, ¿no? Era como este acto ritual de oír en familia un LP. Sí, existía eso. Comprabas el LP y se juntaban todos para oír el nuevo disco. Bueno, había esos actos sociales, ¿no? Ahora todo ese tipo de actos sociales son totalmente individualizados. Si alguien oye una nueva canción es porque uno se la compra, porque todos compramos la canción, no la pirateamos, eso lo sé muy bien. Y la oye uno, o sea, no es de deja junto a la familia para que oigan el nuevo MP3 que bajé, ¿no? O sea, eso no sucede. Entonces, se ha transformado mucho esta consumerización de la tecnología, ha transformado incluso la manera en que socialmente nos comportamos. Y decimos que somos más sociales. No, utilizamos más los dedos, que es distinto. No necesariamente somos más sociales. Y de alguna forma, perdón, para concluir en las definiciones del Big Data, tal vez crear una especie de profetas digitales. Lo que les mencionaba, por ejemplo, en el caso de las clases, el hacer este tipo de predictivos con base en la experiencia, con una cierta probabilidad. Y por supuesto, esto está generando un nuevo perfil de personas, un nuevo perfil de profesionales. Así como existe el oficial de seguridad, bueno, pues ya existe ahora el concepto del científico de datos. Y el científico de datos no necesariamente es un matemático, o un físico, o un ingeniero. El científico de datos generalmente tiene un perfil multidisciplinario. ¿Por qué? Porque tiene que interpretar y tiene que consolidar información proveniente de múltiples fuentes. La visión en conjunto, entonces, es que estos 3 componentes de la Internet de las computadoras, de las personas y de las cosas, es lo que alimenta todo el tiempo y está inyectando información hacia los grandes repositorios que constituyen el Big Data. La Internet de las cosas, ¿cómo surgió? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Cómo está impactando nuestra sociedad? Bueno, básicamente la Internet de las cosas es algo derivado de lo que se conoce como la tercera plataforma. Esto nos lo enseñaron en preescolar, yo sé que es un examen que viene en primero de primaria. ¿Cuál es la primera plataforma de cómputo, la segunda plataforma de cómputo? Y ahora estamos viviendo la tercera. ¿Ok? Entonces no les voy a explicar ni la primera ni la segunda. O sea, les platico rápido.
La primera es la plataforma de las mainframes, o sea, de los grandes equipos. Y al mismo tiempo lo que tenías eran, bueno, pocos equipos, centenares, tal vez miles de equipos, miles de usuarios, ¿sí? Pocas cosas conectadas, ¿ok? Es, digamos, hablando de generaciones, algo así como la Internet de los años 70, 80. La segunda plataforma es donde esto se expande hacia el cómputo personal. Es el cómputo de las PCs, es el cómputo de los millones de usuarios, ¿sí? Y es el cómputo de la conectividad fundamentalmente de tipo físico. La tercera plataforma, su sinónimo es la movilidad. Es el hecho de que puedas conectarte en cualquier lugar, desde cualquier sitio. Es la ubicuidad, el don de la ubicuidad que sí tiene Internet, bueno, al menos en la mayoría de los lugares, dependiendo del área de cobertura de su celular, y que te permite hacer cosas tales como Big Data, acceder a redes sociales, y acceder a esta cosa también, terminajo que desde hace como unos 4 o 5 años se usa cada vez más, que es lo de la nube, ¿no? Y siempre que tratas de explicar la nube, lo primero que te aparece arriba de la cabeza es eso, una nube, o sea, es complicado también a veces describir todo lo que lo compone. Los aceleradores hacia esta Internet de las cosas, pues son por supuesto la realidad virtual y aumentada, esta nueva forma de interacción humano-computadora, en donde pues sí, lo más pleistocénico que podemos hacer es utilizar los dedos. Todavía hay teclados, pero desde hace algunos años estábamos ya mencionando que el teclado iba a desaparecer. Desde ayer, desde hace algunos días, por ejemplo, se mencionó la nueva generación del nuevo iPhone, que por fin prescinde de esa cosa espantosa llamada cable del audífono. Lo van a desaparecer porque si no, no pueden hacer más delgado el aparato, porque sigue siendo gordo el conector del audífono. Claro, ahí hay otro problema, ¿no? Vas a tener que cargar el Bluetooth con otro cargador para poder utilizar el audífono, ¿no? Pues sí, es el mundo del inalámbrico, es el mundo de inalámbrico hasta donde te dé la batería. O sea, el mundo móvil es inversamente proporcional a la longitud y duración de la batería, ¿no? O sea, ese es el problema todavía hasta el momento. Y mientras los humanos no podamos cargar estilo Matrix nuestros propios aparatos con el calor de nuestros cuerpos, pues vas a depender todavía del conector CT que tengas ahí en el muro. Y eso es complicado porque no todas las instalaciones, verbigracia, pues tienen conectores para que todo el mundo se enchufe, ¿no? Yo sé que cada uno de ustedes trae como 10 wearables, ¿no? Y literalmente te sientes como un acumulador, ¿no? Caminando con tanto aparato. Bueno, la realidad virtual y aumentada es esa transformación de la forma en que los comunicamos también con las computadoras. Sistemas cognitivos, lo que les mencionaba, esto es, sistemas expertos que están aprendiendo de sí mismos y generan nuevos datos. La robótica que parecía como un experimento de los años 80, ¿no? O de la Guerra de las Galaxias, está tomando un nuevo aire y fundamentalmente por la capacidad de cómputo que hoy en día se tiene, por nuevos lenguajes de programación y nuevas estructuras de funcionamiento lógico e interacción con sensores. Es una combinación con la misma Internet de las cosas y esto es lo que está dando un nuevo impulso a la robótica. Y la impresión 3D. La impresión 3D como que apenas va levantando, si ustedes lo miran, parece todavía un gadget caro, pero así se los puedo asegurar y se van a acordar de decir, sí, un loco lo dijo en el 2015 en un congreso de seguridad. Va a llegar el momento así en que desaparecen las tiendas físicas. O van a ser solamente de consumibles, ¿no? De la comida, cosas así. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo vas a poder imprimir en tu casa. Entonces, si quieres la carcasa para tu teléfono, pues antes ibas a la hermana independiente República del Salvador, después del break del Congreso de Cómputo, y te comprabas tu carcasa de 100 pesos, ¿no? Lo que vas a poder hacer es bajar, así como hay una tienda de aplicaciones, y así como hay una tienda de música, lo que va a haber es tiendas de diseños. Y ese es otro enorme campo de economía y de crecimiento y de desarrollo. Imagínense una tienda de diseños. ¿Qué es esa tienda de diseños? Descarga aquí el diseño para que tu impresora de 3D en tu casa imprima la carcasa de tu teléfono. O imprima tal componente que se rompió. Chispa, se rompió la tuerca de no sé qué cosa de la regadera. Pues en lugar de que vayas a la ferretería,
lo imprimes en 3D en tu casa. Incluso ya se están haciendo experimentos de esos, ¿no? Seguramente los han visto, de ya imprimir un coche. Que tengas, lo que haces es comprar los planos los metes en tu computadora e imprimes un coche completo. Claro, ahorita son cajas de jabón con ruedas, pero en realidad es hacia donde vamos a tender. O sea, todo se consume y se produce en línea. Y eso es a través de estos grandes aceleradores, como esa capacidad de impresión en 3D, la robótica, y por supuesto, la seguridad de la siguiente generación. O sea, estamos cambiando totalmente el paradigma de seguridad debido a este tipo de cosas. O sea, ya no es asegurar una base de datos SQL, ya no es asegurar o proteger un centro de datos con tales servicios en los puertos chacachaca lululú de TCP/IP y los UDP y el firewall y el IPS. Sí, eso está bien, pero no es lo único. Ahora lo que tienes que hacer es aplicar estrategias de seguridad a todo esto. Porque ya no estás asegurando solamente las computadoras. Antes le llamamos seguridad en cómputo. Mañosamente presioné mucho a Rubén y al área de comunicación de DGTIC para que pusiéramos un semi-eslogan, que es la seguridad del cómputo es la seguridad de las personas. Porque es la última vez que lo vamos a hacer. Porque el siguiente año tenemos que asegurar todo. Es la seguridad de todas las cosas. Es la seguridad hasta de las sillas, ¿no? De los cinturones. Es la seguridad de todo. En el 2015, por darles una idea de cómo está creciendo este mercado, tenemos 4,800 dispositivos cada minuto a la Internet de las cosas. En todo el mundo. No sé cuántos minutos llevo hablando, pero 25. O sea, pues multiplíquenle, ¿no? Eso es la cantidad de dispositivos que en todo el mundo ya se incorporaron al Internet de las cosas y que utilizan una dirección IP. Y que son unívocamente localizables. O sea, se puede detectar ese sensor en la granja en Arkansas que está detectando el índice de humedad en el campo para entonces activar un sistema de riego. Y eso está conectado a Internet. Son sensores en todos lados que sirven para múltiples cosas. Cerca de 1.2 millones de dólares se han invertido en el último minuto tan solo para Internet de las cosas. Pero dentro de 5 años, el ritmo va a crecer a casi 8,000 dispositivos por minuto que se van a ir agregando. A veces, de verdad, admiro muchísimo a la gente de seguridad, porque cuando les dices, y ahora vamos a agregar un nuevo servidor, y ahora vamos a agregar y hay que asegurarlo, y hay que blindarlo, y hay que protegerlo. Imagínate decirle que tienes miles de dispositivos en un día que tienen que blindar, proteger, asegurar y verificar que funcionan de manera adecuada. 3.4 millones de dólares invertidos para el 2020 por minuto en la Internet de las cosas. El mercado es tan complejo que la Internet de las cosas crecerá de lo que fue cerca de 625 millones de dólares el año pasado a poco más de 1.7 billones, sí son billones gringos, miles de millones, de dólares en el 2020. O sea, sí es cierto negocio. Los dispositivos, la conectividad y todos los servicios de IT, de tecnología de información vinculados con la tecnología de Internet de las cosas, será el 70% de toda la inversión en IT. O sea, si a alguien no le queda claro para dónde está el negocio y por dónde puede empezarse a mover, creo que es interesante. Habrá en 2020 más de 30,000 millones de dispositivos conectados a Internet. Todavía hace algunos años decíamos, ya le está pegando la cantidad de dispositivos en Internet a la cantidad de seres humanos. 7,000 millones. Eso ya se rebasó desde hace un rato, Creo que desde el año pasado, inicios del año pasado. Ya son hoy en día poco más de 10,000 millones de dispositivos los que están conectados a Internet. Súmenle sus teléfonos, súmenle las tabletas y todo lo demás. Bueno, tan solo 5 años, no es tanto tiempo. En 5 años tendremos 30,000 millones de dispositivos. Y eso exige retos enormes, ya no solamente para la gente de telecomunicaciones, ¿no? Digo, no me quiero imaginar, por aquí andaba la maestra Lourdes, ¿no? Cada vez que ves esos números, híjole, ahora vamos a meter más cosas y más cosas a la red y cada cosa se quiere conectar y pues sí, o sea, los humanos en nuestras creaciones les metimos una cosa que es muy natural nuestra, ¿no? Siempre la necesidad de saber qué diantres está pensando el otro y eso se le llama comunicación. Pues es lo mismo, todas nuestras creaciones hacen lo mismo, o sea, tratan de comunicarse y de replicar información todo el tiempo. Eso, sin lugar a dudas, implicará un nuevo modelo de negocios.
¿Cuáles son las áreas sensibles, entonces, en el aspecto de seguridad a todo esto? Del lado izquierdo de la pantalla, lo que tienen es tan solo unos de los millones de posibles fuentes de información. Fuentes de información como máquinas y sensores, geolocalizadores, transacciones de todo tipo, bancarias, médicas, de las que quieran, escolares, datos de aplicaciones móviles, lo que les mencionaba, desde el uso de su Waze hasta el simple girar y mover el teléfono, esos son datos, todo eso produce datos. El correo y la mensajería, redes sociales, entre otras cosas. Recordemos que hay 3 leyes de comportamiento de los datos, todo el mundo se las sabe también desde segundo de primaria. ¿Sí? Los datos, ante todo, son producto ¿de qué? ¿Se producen solos por generación espontánea? No, son producto de las actividades. O sea, derivan si quieren de las leyes de Newton, pero es simple y sencillamente la puritita termodinámica explica que todo genera datos, siempre y cuando haga algo, aunque sea moverse, ¿no? Lo que sea. Siempre que hay un cambio, siempre que hay una alteración de estado y demás, eso ya es un dato. Segunda ley significa que siempre los datos son más datos de los que aparentemente son. Y eso es lo que siempre hemos llamado coloquialmente metadatos, o sea, los datos que describen cosas al respecto de los datos, ¿no? Y la tercera ley es que siempre los datos tienden a producir más datos. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Es esa regeneración de datos por todos lados, no solo los de origen, sino datos que todo el tiempo, a través de relaciones entre esos datos y de todo un sistema de decisiones, por ejemplo, en una empresa, en una escuela, en una universidad, así como, por supuesto, de los diversos procesos y transacciones que transcurren en esa empresa, generan muchos más datos. Y eso, al fin y al cabo, bueno, nos debe de llevar a establecer toda una serie de medidas de protección. Este es un esquema muy genérico de qué es todo lo que compone este universo de la Internet de las cosas y toda la producción de datos que tiene. Ese es el modelo de referencia de la Internet de las cosas. ¿De qué se compone? ¿Qué es todo lo que integra la Internet de las cosas? Como ustedes pueden ver, de aquel lado lo que tenemos es, ante todo, los sistemas de seguridad. Cuando ustedes le preguntan a mucha gente, y eso que me ha tocado en los últimos años por mi responsabilidad, hablar con mucha gente, por extraño motivo relacionada con el cómputo, quién sabe por qué, ¿cuál es su mayor preocupación cuando les hablas, por ejemplo, de la nube? La seguridad. Siempre que les mencionas el tema de la nube es la seguridad. Y la seguridad no solamente que no me hackeen o no me vayan a copiar la información, no me vayan a sustituir la identidad. No, desde algo tan sencillo como los respaldos. Saber dónde está mi información, saber que mi información está duplicada, contenida en algún cierto lugar. Si algo llega a pasar, puedo tener manera de hacer un rollback o de corregirlo. Desde algo tan simple como los respaldos, algo que debe de ser de uso común para todos los que trabajan en la Internet. Pero ese aspecto de seguridad, por supuesto, no puede estar lejano a lo que es la Internet de las cosas. O sea, si alguien habla de, oye, vamos a estar llenos de tantos aparatitos, y sin caer en la paranoia de Matrix, ni de los nanobots que se comen a todos los humanos y todo ese tipo de cosas, ¿no? En realidad sí es un aspecto importante, manejo de administración de identidades, el manejo general de la seguridad, así como también la protección del otro lado, del lado derecho, de las fuentes externas de datos, ¿no? La combinación de todos estos datos, cómo se mezclan, cómo se hace ese blending entre todos ellos. Y básicamente, este modelo de referencia lo que establece son los componentes fundamentales. En la Internet de las cosas lo que tú tienes son dispositivos, que es un hardware, que es un sensor, ese hardware controlado por un software, y todo eso permite, de alguna forma, gestionar, administrar el dispositivo. Ese dispositivo, a través de la conectividad, que es lo que se encuentra en medio, como sea, cableado, no cableado, inalámbrico, Bluetooth, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, el que quieras, llega, de alguna forma, a producir toda la información que se encuentra en la parte de arriba. Grandes bases de datos identificadas como Big Data, que a través de algoritmos denominados motores analíticos y del propio control de los diversos sensores, te permiten incorporarlos a tus herramientas, ya sea de organización, corporativas, a diversas aplicaciones y ambientes, así como la diversa administración de los dispositivos. Por ponerles un ejemplo, en un caso, en un hospital. En un hospital,
lo que tú tienes son sensores de todo tipo, sensores de presión arterial, glucosa, etcétera, etcétera, asociados a cada uno de los pacientes. Todos esos sensores deben de estar conectados de alguna manera a un sistema de control o sistemas de control que van recopilando esos datos continuamente y los van registrando. No solamente, aquí está el dato y ya, llegó, lo vi en un monitor y se fue. No, sino que todo el tiempo se está guardando ese dato. La hora en que se generó el dato, quién lo produjo, bajo qué condiciones lo produjo. Y a partir de eso se aplican esas reglas analíticas, por ejemplo, para determinar si se está incrementando o no la glucosa de un paciente a pesar del tratamiento que se le está dando. Ahí es donde viene mezclado con ambientes, aplicaciones. Y entonces tomar decisiones. Para eso son importantes todos los datos de esos sensores y el que todas estas cosas están interconectadas. Sin embargo, en el mundo del Big Data y de la Internet de las cosas, pues sí, y más cuando estás en un congreso de seguridad no puedes dejar de hablar de las cosas que nos están pasando. Y esto puede sonar hermoso, así de, datos por todos lados, qué bien. Y producen mucho dinero, fantástico. Ajá. Eso es tan solo en lo que va de hasta la mitad del 2015. Los principales problemas que se han tenido en materia de lo que es el cibercrimen. Y mucho de lo que está pasando en este cibercrimen, imagínense, ocurre todavía sin una Internet de las cosas ampliamente establecida. Apenas está creciendo, apenas se está incorporando en todos lados. Imagínense lo que va a pasar. Tenemos prácticamente 227 millones de dólares de fraudes a individuos registrados, insisto, estos datos hasta junio, julio del 2015. Pero ya no sabemos varios de ellos, ¿no? El famoso escándalo de Sony, de los robos de identidad de hace un año, de diciembre del 2014. Los mismos robos de identidad en eBay, que costó cerca de 150 millones de dólares en fraudes. O sea, es un gran negocio al parecer, el hacer todo este tipo de fraudes. ¿Y todo por qué? Porque no todas las cosas están blindadas. Y eso todavía no implica que todo el Big Data, que todos estos analíticos y que todos estos recursos estén perfectamente establecidos. Sabemos cuáles son los principales factores o las principales acciones que están incidiendo sobre este cibercrimen, ¿no? Por supuesto, los tradicionales métodos de inyección de código SQL, que en el caso del Big Data es relativamente limitado en el sentido, no imposible, porque Big Data no utiliza generalmente el SQL tradicional, son bases de datos de estructura muy lenta. Hoy en día las bases de datos, y ese es uno de los importantes retos para ustedes como expertos en seguridad, no maneja los datos generalmente en un dispositivo de almacenamiento como puede ser un disco duro. La mayoría los están manejando hoy, las grandes bases o los grandes sistemas, en memoria. O sea, ya casi no se manejan datos en disco duro, sino en vivo, en memoria. Y eso hace, por supuesto, que tengas consultas muchísimo más rápidas, ¿no? O sea, imagínense ustedes si todos los datos, para hacer una consulta en Facebook o una consulta en Google, tuviera que ir a alguna parte del servicio de Google a sacar algo de un disco duro todo el tiempo. Simplemente muy lento. Entonces, la mayoría de los datos ya se están manejando en memoria como bases. Los datos o las credenciales robadas, credenciales de acceso, 200 minutos, ok. Sí, apenas voy a la mitad. El hackeo de fuerza bruta, ¿qué les puedo decir? No les voy a vender televisiones a los japoneses, ustedes saben mejor esto que yo. El malware, los ataques sociales, ¿no? De todos los tipos, ¿no? Desde stalkear a alguien, ¿no? Y por supuesto comandos y controles. O sea, son los métodos más utilizados para llegar a esos cibercrímenes. Pero esto es lo que está representando en términos de negocio. Nos estamos yendo hacia la Internet de las cosas, y ya termino con esto para no quitarles más tiempo. Nos estamos yendo hacia la Internet de las cosas, nos estamos yendo a todos estos beneficios que nos puede reportar el Big Data. Parece un mundo ideal en donde, bueno, ahora sí vamos a poner a las computadoras a pensar, en el sentido figurado. O sea, es a partir de todos los datos, y en realidad no hay diferencia cómo funciona el cerebro humano, si ustedes lo analizan, ¿no? O sea, si tomamos decisiones, generalmente, las decisiones que tomamos como individuos, pues es a partir de la experiencia, o sea, es a partir de los datos que tenemos. Hay algunos casos muy raros, muy extraños de gente que toma decisiones sin considerar la experiencia, ¿verdad? O sea, así como de manera nomás pasional, como porque se le ocurrió o se le antojó,
No, casi no hay de esos humanos. Casi todos son muy racionales, ¿no? Entonces toman decisiones con base en la experiencia, en lo que aprendieron, en el entorno, en una serie de cosas. Pero si vamos a agregar todos estos factores, en el caso particular del cómputo, para que nos ayude a tomar mejores decisiones, ahora que está de moda, y eso nomás porque también está de moda París, pero lo de esto de la cumbre del cambio climático. Sí, hay muchos proyectos que ustedes pueden encontrar en Internet que consideran la Internet de las cosas y el Big Data como factores importantes para la protección del medio ambiente. Y es cierto, o sea, desde el ejemplo rápido que les dije de un sensor en una granja en Arkansas, la Internet puede servir en muchas maneras para contrarrestar o mitigar al menos ese tipo de efectos que le hemos hecho al planeta, ¿no? Yo alguna vez lo discutía con mi jefe, con el doctor Bracho, que nos hizo el honor de inaugurar ahorita, que si todos de veras nos pusiéramos de acuerdo, no voy a hacer propaganda a ningún sistema, pero supongamos que todos usáramos el Waze. O sea, no te mueves a menos de lo que te diga el Waze. Y no tomas tu decisión porque sí, ya siempre hay el Waze humano, ¿no? No, sí se puede por acá, por la derecha, se ve libre. O sea, si te está diciendo que es por este lado es porque tiene más información que tú. Pero no, ahí nos entra la arrogancia humana, ¿no? No, pero pues es que yo tengo premonición acá, ¿no? Viene por otro sentido, ¿no? El nivel de soberbia, pero si todos usamos, por ejemplo, el Waze, sería un interesante experimento, ¿no? Y esto da para tesis y para muchos trabajos y demás, muchos proyectos en nuestras universidades de investigación, de colaboración y demás. ¿Cómo no nos podría servir para el control de tráfico, para la reducción de la contaminación, para saber cuál es la mejor hora para salir de casa? Digo, ya que estamos tan conectados, pues no estar conectados nomás para estar diciendo, ya fui al baño, ya salí del baño, ya fui por una dona. O sea, who cares? Bueno, igual y alguien sí cares, pero en realidad son muchas las cosas que producimos como seres humanos de información por cada uno de nuestros movimientos, que más que nos entre la paranoia de, me están fiscalizando y ya están sabiendo si compré Mein Kampf de Hitler en algún momento en la Gandhi. Sí lo compré, que estaba en el CCH, donde estaba haciendo estudio. Pues no significa que sea terrorista. Uy, esa palabra no se puede decir últimamente, pero bueno. Es importante que veamos todo el contexto de esto, porque el reto es aún más grande. Eso puede implicar, si no está correctamente protegidos, cosas donde esto es un juego de niños. El hecho de que tengamos hoy por hoy, en el último año, que ya el cibercrimen es más, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Qué adjetivo podemos poner a esto? ¿Más mafioso? ¿Más relevante? Suena como a premiarlo. Impacta mucho más que otros tipos de crímenes. O sea, hoy en día, por ejemplo, el mercado mundial de la cocaína se estima en cerca de $85 mil millones al año. No está mal, ¿no? No está mal para los que hacen ese negocio, pues. O sea, si no, no lo harían. Los vehículos robados, 56 mil millones. El robo de teléfonos inteligentes. Yo sé que a nadie se lo han robado. 30 mil millones. O sea, ya le está pegando el robo de teléfonos al de los vehículos. Y se los va a llevar, O sea, en menos de 2 años ese número se rebasó. El típico, el tradicional, el robo de las tarjetas de crédito. O los fraudes a través de las tarjetas de crédito. 114 mil millones de dólares. 114 mil millones de dólares se supone que el doble de lo que le debe Grecia al resto de Europa. Bueno, sí, ya lo vi, 3 minutos, sí, check. Pero 288 billones, o sea, 288 mil millones de dólares es lo que hoy en día representan los fraudes basados en cómputo, basados en Internet, el cibercrimen. Eso está grave, ¿no? Entonces, no es esto una apología de vamos a hacer cibercrímenes, ¿no? Sino, en verdad, viendo del lado positivo, es un gran negocio la seguridad. Es un gran negocio. Y es un gran negocio no solamente por lo que tienes que proteger y de quienes te tienes que proteger. Porque al fin y al cabo, mientras los humanos no pasemos información de forma automática y telepática y podamos adivinar los pensamientos de los demás, la seguridad va a estar presente por todos lados. Yo les agradezco mucho su tiempo y no sé, me dijeron que me quedan 35 segundos. Si hay alguna pregunta o duda, y si no nos va a dar tiempo, como seguramente va a pasar. Mis últimas reflexiones son estas: más dispositivos, más personas, más datos.
No hemos visto absolutamente nada de lo que nos espera, de lo que tenemos que trabajar. Y esto me hace realmente muy emocionante. Trabajar en IT es profundamente emocionante, porque siempre los retos son más. Y a pesar de que hay días en los cuales sí de plano no quieres saber nada de lo que está pasando, a los 5 minutos te acuerdas que tu trabajo es realmente fascinante. Las dimensiones del reto son inconmensurables. El trabajo va a ser exponencial para ustedes como expertos en seguridad, porque vamos a tener que asegurar, proteger miles de millones de personas, aparatos, bienes digitales en lo general. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes y todavía aquí el moderador me da espacio, y si no, ahí está mi correo electrónico y hagan con él lo que ustedes gusten. Sí. Una pregunta. Dicen que no una pregunta. Nadie tuvo preguntas. ¿No hay? Súper, creo que no hay. Súper. No sé si no. Aquí no. Gracias. ¿Estamos preparados para el mundo del Internet de las cosas? A ver, pero yo sé que no se debe responder una pregunta con otra pregunta. ¿Preparados desde qué aspecto? En cuanto a infraestructura. No. En cuanto a personal. Tampoco. Ya. ¿Estamos preparados como algo que podemos empezar a desarrollar? Sí. ¿Estamos preparados sabiendo que es algo que requerimos? ¿Identificando los puntos en donde se puede aplicar? Sí. Pero en efecto, si dijéramos, a ver ahorita, hay una decisión de política pública en este país que dice todo va a ser Internet de las cosas y vamos a poner sensores en las escuelas, hospitales, en las carreteras y demás para hacer más smart todo. ¿Y la conectividad? Digo, pequeño detalle, ¿no? Suponiendo que todo lo demás se tiene, ¿no? Que la infraestructura no es un problema, que el cómputo, los sensores y los microprocesadores no es un problema. ¿Y la conectividad? Y aún así, viene el otro. Por eso pusimos este tema aquí, mañosamente. ¿Y la seguridad? Ese es problema de ustedes, es lo que tienen que resolver. Bueno, gracias, muchas gracias, buen día.